Y es la luna que dispara amor láser. Y es la luna que dispara amor láser. Y es sin duda una pregunta del tipo ¿qué va a hacer? Tiene clase el rollo, oh sí. Y es la luna que dispara amor láser. La mujer eléctrica nos aguarda a ti y a mí, así que es hora de emprender un viaje. Puedes arrojar todos tus complejos a la costa, mientras sobrevolamos el mar lleno de amor. Haces el amor, rompes el amor, es todo igual cuando se termina. Música, música dulce. Queremos que nuestro sonido vaya al alma de la audiencia y veamos si puede despertar algo pequeño en sus mentes. Porque hay muchas personas durmiendo. El blues es fácil de tocar, pero difícil de sentir. Quiero hacer una música tan perfecta que se filtre a través del cuerpo y sea capaz de curar cualquier enfermedad. El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Neblina púrpura en mis ojos, no sé si es de día o de noche, me has hecho perder la cabeza. ¿Hay futuro o se ha acabado el tiempo? Un poquito de fantasía aquí y allá, todo va a salir bien. Estaré muerto dentro de 5 años, pero mientras esté aquí, viajaré por muchas carreteras y necesariamente moriré en un momento en que mi mensaje de amor, paz y libertad pueda compartirse con las personas por todo el mundo. Una vez que estás muerto, estás hecho para la vida. Disculpen, mientras beso el cielo. James Marshall. Es nuestro ahora. Hoy, Telenoir. Buen día familia, esto es Nuestra Hora, el espacio de encuentro musical de Canal Red. Y hoy tenemos con nosotros a una banda fruto de la dialéctica de otras muchas bandas maestras anteriores, con base en el rock, pero con pasión spicy, en el blues, el soul, el funk, el reggae, el punk, la música latina. Una banda que rehuye de cualquier ortodoxia y que rehuye de toda autoridad, salvo de una, Su Majestad, el groove. Bienvenidos, Telenoir. Gracias por venir, chavales. Muy buenas. Muchas gracias, Alfon. Mañanas. Yo os he venido siguiendo, puedo decir que os he venido siguiendo la pista a algunos de vosotros desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, y he podido disfrutar de diferentes proyectos que habéis tenido, que nos han dado muchas alegrías, tanto musicales como de otros menesteres. Pero también he visto como muchos de ellos han llegado a un momento que se han ido disolviendo por diferentes razones. Entonces quiero preguntar qué desmarca, define o diferencia Telenoir de otros proyectos, de otras aventuras que habéis corrido, cada uno. ¿Quién empieza? Buena pregunta, creo que por alusiones más Nacho o yo, ¿no? Sí, quizás sí. Si quieres, dispara tú. Bueno, pues como bien dices, esta banda es como pasa muchas veces, es una mezcla de gente que provenimos de otros proyectos anteriores, ¿no? Pablo y yo pues nos conocimos en Spice Más Flow y musicalmente pues hay claramente una continuidad en los géneros, etcétera, aunque también hay evidentemente diferencias. Luego pues tuvimos la suerte de coincidir en algunos conciertos con Gonzalo y su banda, Gasolina Morgan Freeman. Y a lo largo de estos años pues nos han ayudado varios baterías hasta que al final encontramos a Ale, ¿no? Gran encuentro. Sí, desde luego, un buenísimo encuentro. No se valorará lo suficientemente en esta entrevista. Y nada, digamos que las grandes diferencias, sobre todo con el proyecto anterior, aunque hay una continuidad en lo musical,
pues ha sido una quizás apertura también con la ayuda de Ali hacia otros universos musicales que igual habíamos explorado menos, especialmente pues estamos trabajando últimamente más con ritmos también latinos. Con la inclusión de Gon también se ha nutrido la banda, que en Gasoline Morgan Freeman, no sé cómo lo dirías tú, pero yo diría que pesaba más quizás el blues, ¿no? Y el garaje, que igual eran cosas que nosotros habíamos trabajado menos, también, sí. Sonido garajero, bluesero y tal. Entonces, bueno, pues la suma de todas estas partes pues dan como conjunto una cierta continuidad, pero también una novedad una mayor apertura en los sonidos que estamos transitando. A mí me gustaría añadir solo una cosa a lo que has dicho tú, porque suscribo 100%, que es, por supuesto, a nivel artístico, a nivel musical, lo que ha dicho Nacho. Luego, a nivel humano, todas las bandas son, bueno, microcosmos, ¿no? Entonces, a nivel humano, que también lo has dejado caer un poco, yo creo, sí que esta banda se diferencia mucho en algo que todo el mundo va a entender, que es lo que es un poco la optimización, la experiencia. Fallos siempre va a haber, pasos atrás incluso también, pero yo creo que por tema, obviamente, no quiero ponerme edadista, ni mucho menos, pero sí que bueno, va sumando un cúmulo de experiencias y creo que incluso de cosas que uno mismo ha ido haciendo mal. Y estoy hablando de las relaciones sociales y de los cuidados, estoy hablando de lo que es el equipo, ¿vale? Entonces yo creo que eso, yo por lo menos sí que me gustaría decirlo aquí y ahora, ¿no? Que sí que lo noto mucho. Y es totalmente honesto. No quiero decir que antes no hubiese habido grandes momentos, tú lo sabes bien, había fuertes amistades ahí, ¿no? Y fuertes desencuentros y sin rencor ni nada de esto. Pero sí que el diálogo que hay en esta banda sí que me parece importante, de que entra dentro de lo normal y de lo educado. Hace poco estuvieron aquí en Iguateque y también ellos vienen de muchas bandas, ¿no? Y Lauri me dijo algo parecido y me gustó mucho, como que de repente habían depurado como ciertas cosas tóxicas, ¿no? Que se daban muchas veces, y en la banda de rock sobre todo, ¿no? Que tiene mucho de eso. Que es un aprendizaje complicado siempre, sí. Sí, hay cierta sociología ahí. Lo extramusical a veces no se trata tanto, pero acaba siendo más importante que lo musical en muchas bandas. Voy a hacer una pregunta muy amplia. ¿Qué es el groove? ¡Wow! Bueno, el groove es un surco sobre el cual, si te caes, no te haces daño, ¿vale? Y sobre todo se te sigue viendo. Niñes, se os sigue viendo. El groove es todo aquello en lo cual tú te sientes a gusto. Eso es una interpretación mía personal. Mira, algo que añadir, el resto. Para vosotros, o sea, esto no es una academia. No, no, pero sin sonar a academia, y creo que lo que voy a decir es lo que menos academia suena, viniendo yo de Cuba. Y sé que en España la palabra culo no es una mala palabra. ¿Culo? Sí, dicen culo en la televisión, que lo he visto. Sí, estoy feliz de poder estar aquí por decir Están culo. depravados, en esta televisión no se dice. Me encanta eso. Justo. Entonces, haciendo alusión a la palabra culo, lo que pasa con el groove es que si no lo mueves, no funciona. Y eso no es una... Eso la no cadera, es, ¿no? Es como muy de... Está todo en esa zona pélvica y que parece una broma, pero si te pones a hacer un registro en tu cabeza o lo que tengas en tu cabeza de discos que has escuchado, incluso los ingleses con I'm an Englishman in New York, de Sting, ahí hay un groove que tú tienes que moverte. Siempre decimos que somos los latinos los que tenemos el groove y eso está muy bien, pero todo viene de África. Y luego se ha esparcido todo y todos hemos cogido un poco en cada sitio del mundo, ¿no? Pero el groove es eso, tienes que moverte. No, el groove no se piensa. Lo que quiero decir es que eso no se piensa. Yo como baterista, que he pensado tanto siempre, en mi caso soy muy pensón, no tanto pensador, pero más pensón. Siempre estoy pensando en eso, en que caminamos con groove. Sí, yo a mis alumnos de batería les digo siempre, camina sin pensar, y te darás cuenta que tus pasos suenan a un clic, ¿cómo le dicen aquí en España? A un metrónomo. Sí, a un suena a un clic metrónomo. también. Sí, Entonces el groove está en todo en nuestra vida, en todos lados. Sí, a ver, en verdad era una pregunta un poco tramposa porque también podías decir, no, el groove no se define, el groove se siente y se late. Eso está muy dicho ya. Claro. Bueno, pero se entiende un poco, ¿no? Me gusta lo de Penson Son. Me ha gustado Pensón, lo del el surco por un lado, el culo por el otro. Y gracias Ya por permitirme se decir la puede. palabra culo, era mi sueño. No, hombre, puedes decirlo, Poder puedes decir culo decirlo. en la tele. Sí. Podéis decir lo que queráis aquí, podéis cagaros en quien queráis también. Ese nombre misterioso,
Telenoir. Telenoir. ¿No? O, Donde- o Telenoir, según aquí. ¿A qué refiere este nombre? ¿Tiene que ver con la guitarra, en plan, la Vale. Fender, con el cine negro? Se está frotando las manos, o sea que... Ya le veo. O sea que creo que... Hacia allí, hacia el surco se va. Venga, yo qué sé, me voy a tirar por lo que sea yo a la Venga, piscina. Vale, bueno, son varias cosas. A ver, voy a intentar decirlo así de manera simple y rápida. Lo primero es por la Telenoir de Telecaster que yo me compré, mexicana, que me salió muy bien y por motivos y vicisitudes del mundo material, laboral y falta de dinero tuve que venderlo cuando lo del COVID y la pandemia, ¿vale? Me quedé sin casa, sin dinero, sin trabajo, podríamos decir incluso casi sin grupo, ¿no? De la noche a la mañana y sin local de ensayo, ¿vale? Eso por un lado. Lo que es la palabra exacta Telenoir viene de ahí para mí, ¿eh? Estoy dando yo lo que... Pero luego yo lo pensaba y decía, bueno, una tele negra simboliza que es una tele que está apagada. Y una tele que está apagada significa que el niño, la niña o la persona adulta, me da igual, está fuera en la calle, está leyendo un libro o está sacándose un moco y pensando en la pareidolia de la nube esa que ve ahí, la forma de lo que sea. Anyway, ¿no? Entonces, por un lado eso estaba ahí. Al principio sí que poníamos Telenoir, ¿no? Como una palabra que lo que se pronuncia se escribía, o lo que se escribía se pronuncia. T-E-L-E, tal. ¿Qué pasa? Que luego ya sabéis que el tema de los nombres muchas veces en tu cabeza funciona muy bien y te crees que solo tú has tenido esa idea, pero resulta que no es así. Y eso es una maravilla también. Entonces yo creo recordar, porque a veces lo dudo, pero creo estar casi seguro de que hay un grupo, Telenoir, en Francia, que es tal cual, ¿vale? Sí. Entonces yo dije, vale, un momento, porque este nombre, aparte de tener un nombre de robot, ¿vale? De robot casi como de retrofuturista, Telenoir. Sí. Cortocircuito. Sí, algo así. Exactamente. Entonces es como que digo, el T-1000, ¿no? De Terminator, ¿no? Sí, T-800, todo este rollo. Digo, bueno, pues T-Lenoir. ¿Qué pasa? Que había muchos bluesmans que por tema racialización, tema político y social e histórico, se apellidaban Lenoir, sobre todo por la zona de lo que es el sudeste norteamericano, Florida, Mississippi, Golfo de México, toda esta cosa. He dicho Golfo de México, ¿eh? Y Chúpate esta trampa. digo, bueno, está muy bien porque a mí personalmente me encanta el blues, tú lo sabes bien, y me encanta el rollo del blues antiguo, con lo cual también era como de paso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dije, joder, esto engarza bien con esta idea, ¿por qué no meterlo ahí en T-Lenoir como un homenaje también bueno, al Jay Lenoir, a todos estos bluesman que hay también, y que no son uno ni dos, son varios, normalmente hombres, ¿no? Esto te lo tira a ti, Gonzalo. Dime, ¿algo más, Pablo? No. Cuéntame. No. Dispara. Gemas, monedas y chocolatinas. Este es el nombre, el título goloso que le habéis dado a este disco que va a salir y que está por presentarse en estos días en Madrid, en la Sala Tempo. ¿Qué viaje se va a llevar quien emprenda esta aventura en este videojuego musical arcade? Qué buena. Bueno, a ver, no sería tanto un viaje de drogas, sino más bien un viaje en tren. Mira. Voy a hacer esa analogía porque... Se puede hacer viaje se puede drogar uno en tren también, ¿eh? Sí. Bueno, los maquinistas no por algún motivo. Claro. Es que soy maquinista ferroviario. Vale. Entonces, ¿Se te ha ocurrido lo del tren así por casualidad? A ver, dejar a Gonzalo, por favor, ya que me lo ha dejado votando lo del viaje, pues yo qué sé, lo aprovecho. Tíratela. Para mí, no siendo el que le ha dado el nombre al EP, pero sí, es un viaje en tren por la periferia de Madrid, que es donde nos movemos nosotros, donde hemos crecido. No somos del mismo barrio. Yo vivo en el municipio de Torrejón de Ardoz, no muy lejos de aquí, ¿no? Y bueno, es un viaje en tanto en cuanto a lo que significan las diferentes influencias que recibimos, que vienen en parte, pues, bueno, en mi caso, sobre todo también de haber vivido una época en la que existía una base norteamericana allí y todo lo que influyó a
a la gente local, ¿no? De hecho, bueno, existía un garito en Madrid en sus momentos, a nosotros generacionalmente no nos corresponde, que se llamaba Agape, ¿no? Donde grupos conformados por gente local, ¿no? Del área urbana de Torrejón de Ardoz y americanos, norteamericanos de la base, pues iban dando forma a lo que sería el rock and roll en España, pero también un viaje en tren por la periferia, porque también somos los mayores receptores de inmigración de países hispanoamericanos, ¿no? Y bueno, también eso yo creo que queda plasmado en nuestra música, ¿no? Esas influencias también de vivir en entornos obreros, industriales, y que genera pues esta mezcla de la que hemos visto todos empapados, ¿no? Desde el hip hop hasta el blues en mi caso, o, bueno. Sí, yo también vivo cerca de una base, soy de Cádiz, y vivo cerca de Rota. De Rota. Un poco de lo que me hablas. Y a nivel de texturas, de cositas, de Colores. de colores, ¿qué nos vamos a encontrar en este viaje? Pues hay un color, ahora que lo dices, interesante, que tiene que ver con cómo se ha hecho la grabación, con Íñigo en el... ¿Cómo se llamaba el estudio? Vindaloo Studios. Estamos muy contentos con el resultado y que ya da un color, digamos, que es que, por ejemplo, pues lo hemos querido grabar en ese estudio en cinta, no en formato digital, ¿no? Por un tipo de compresión natural que se produce y un tipo incluso de apagamiento del sonido por la naturaleza del propio formato de la cinta. No conozco mucho los detalles técnicos, pero bueno, es verdad que al oído se nota mucho una cierta compresión, una densidad, una falta de brillo positiva, porque ahora mismo las producciones digitales a veces pecan de un exceso de brillo, entonces pues sí, ya hay, una limpieza excesiva, ¿no? Entonces ahí hay un sonido vintage, no sé cómo decirlo, antiguo, apagado, que nos trae un poco a cómo se hacían las producciones de los que son nuestros referentes. Entonces, por empezar un poco podemos hablar más, pero ahí ya hay algo, digamos, sensorial que se va a notar mucho en la propia grabación. Sí. Ya que hemos sacado los referentes, ¿cuáles serían los máximos referentes de Telenoir? De Telenoir, no de cada uno. Claro, pues a ver... va a ser complicado porque, pregunta claro... difícil, pero yo creo que por estilo musical, por estilos musicales, no sé si estáis de acuerdo, vamos a mirarnos porque yo tampoco... Sí. Guiñarme el ojo o algo. Creo que los 70 están ahí. Los 70 están muy presentes. Creo, ya por acotarlo un poco a una cronología o un momento tal, está ahí a Estados Unidos, a América, creo. Quiero pensar que más América como pasado, presente y futuro de una gente como nosotros, ya sea en mayor o menor medida, me da igual la identidad de cada uno, nacional o no, si se cree o no, pero quiero decir, ubicados en un país como España ahora mismo, ¿no? O Portugal, ese vínculo que se puede, para bien y para mal, ¿no? Pero de pasado, presente, futuro. Entonces, para mí la referencia serían los 70. Luego ya, grupos o estilos definidos... Pues yo creo que todos podríamos decir un Hendrix y levantaríamos la mano. Sí, Jimi Hendrix está ahí. Hay una influencia funk, pero no También. de un funk... Claro, el funk es muy amplio, entonces no es tanto el funk, el P-funk de George Clinton más histriónico y experimental, ni tampoco es un funk más pegado al disco de este, sino más, por ejemplo, yo citaría ahí a Sly and the Family Stone o The Meters. Sí. Son funks un poco más apagados a veces, están más pegados al soul, por ejemplo, están más pegaditos al soul, más que ese funk más festivo, por ejemplo. Luego también, y tampoco es un que quiera que tú lo matices, pero me gustaría mucho, ¿vale? También yo creo que en este tramo, en esta pregunta, habría que señalar la influencia que ha tenido Ale a la hora de recolocar lo que es el groove, que estoy un poco como engarzando en la pregunta del groove, creo que debería de explicarlo mejor él, puesto que él también es una persona que vive o ha vivido en Estados Unidos, ¿no? Si nos puedes contar un poco con esto que estamos hablando del estilo. Sí, de hecho, bueno, yo viví 14 o 13 años en Nueva York, entonces, claro, para mí llegar a Nueva York y después de ya haber girado el mundo casi, porque tuve suerte de que con 14 años casi pierdo mis estudios porque ya me llamaban para hacer giras. Mi padre tenía una banda y luego otra gente también. Entonces, claro, conoces el mundo pero desde una condición diferente.
porque te lo tienen todo hecho, vas a comer en un hotel, te dicen cuándo te levantas, cuándo te acuestas, un avión a esta hora, todo está como esquematizado. Ya luego cuando yo me voy a vivir a Nueva York, yo tengo, nunca, no me gusta hacerme el héroe ni hacer el típico que vengo de abajo, porque es mentira. Mi madre se partió el lomo y para mí eso es lo más grande, pero sí llegué con $20 a Nueva York. Entonces me puse a tocar en la calle, como hace mucha gente, pero mucha gente que hace giras antes o ha girado el mundo con Buenavista Social Club o proyectos afluentes de Buenavista Social Club, que es muy, muy top. Luego el ego o lo que sea que se llame eso, no les permite sentarse en Manhattan, en Times Square, a tocar en la calle. Y a mí eso como no es un acto de heroísmo, simplemente un acto de sentido común porque necesitaba comer. Entonces, desde la necesidad de comer, entiendes ya la música desde otro punto, no desde el lujo de que voy en primera clase, ¿me entiendes? Entonces, no estoy diciendo Créeme que sea que te mejor, comprendo. no estoy diciendo que sea mejor una cosa que la otra. Yo prefiero ir en primera clase porque yo tampoco soy masoquista, pero sí me gusta ver todas las partes de la historia. Entonces, eso me acercó a un mundo, sobre todo en Harlem, que yo, donde primero viví en Nueva York fue en Harlem, a conocer la música, no desde la parte técnica, que en el conservatorio, durante 12 años estuve en conservatorio. Yo empecé la escuela con 7 años en conservatorio y nunca fui a una escuela diría normal, la típica, no. Pero esto fue otra escuela. Esto para mí, si en esa escuela de Nueva York yo no podría hacer ni siquiera el 15% de lo poco o mucho que puedo ser hoy como músico. Porque yo no me considero baterista, yo me siento músico. Y eso, luego a la hora de tocar la batería, te abre un montón te abre el espectro mucho. Entonces me estoy alargando mucho, pero bueno, tú me cortas, que tú eres el jefe aquí. Todos esos años en Nueva York, al final, tocando jazz, tocando no solo jazz, porque el jazz tiene 900 subgéneros, y ahí es donde aprendí a que la influencia simplemente tú eres tu influencia. Yo no digo que no tenga influencia, tengo mucha influencia, pero realmente John Mayer, un cantante americano que para mí fue mi ídolo de adolescente, pero el primero siempre fue Sting. Siempre menciono a Sting porque para mí fue el disco 7 Days de Sting fue lo más grande. Hay una cantante inglesa que se llama Skin, de un grupo Skun Anansi. Sí. Esta gente son con los que yo crezco, pero luego en Cuba están los Bam Bam. Entonces en mi cabeza yo tenía la mezcla de la música que escuchaba mi madre, que era Serrat, y nunca Sabina, pero mucho Serrat. Tomó partido, ¿no? En plan... Me ha influenciado mi madre en eso. No me gusta Sabina, pero está bien. Valoro lo que es bueno y es un genio también Sabina. Simplemente tiene buenos temas. Esa influencia, su persona cada vez... Yo no lo conozco y tampoco tengo mucha curiosidad, pero Serrat, esta sonoridad, ¿cómo se llaman los que eran pareja? Creo que eran pareja. Víctor Manuel. Ana Belén. Esa es la voz que en mi casa, mi madre limpiaba la casa o yo la ayudaba y esa era la voz que estaba con nosotros siempre. Entonces, toda esa influencia es muy diferente. Luego yo crezco y empiezo a escuchar a Korn, Slipknot, Pantera y a escuchar timba cubana, todo junto. Entonces, al final... Eso es Telenoir un poco, esa mezcla. Al final, yo llego aquí a raíz de la amistad que tiene Pablo con mi futura esposa. Me voy a casar. Estoy muy enamorado, ¿eh? Está brutal decirlo. De repente se lo pide aquí, ¿no? Es como el abanderado del amor. No, pero ella lo sabe, porque igual si no lo sabe, pero igual se entera en la entrevista. ¿no? Yo llego a Telenoir de último, ¿no? Hace poco, hace unos meses, ¿no? Hace 3 meses. Más, pero... Un poquito más. Un poquito más. Porque nos gustaba El Señor de los Anillos. Fíjate. Sí. Entonces, claro, Pablo y yo conectamos por eso. Y hablando de Legolas y Rohan y esto, él me dice, yo tengo una banda y me caes bien. Entonces, claro, la música no es el centro de mi vida. Es lo que me ha dado de comer y es lo que mamo desde pequeño, pero la música, nada es el centro realmente. Por eso, yo por lo menos hago el approach, perdón que use palabra, no sé cómo se dice approach. Aproximación. Puedes decir culo y hablar en inglés también. Exacto, pero bueno, yo hago el approach a la banda de una manera como de amigos. Yo no los veo a ellos como compañeros de trabajo. Y entonces eso es una cosa que estoy disfrutando ahora. No la había disfrutado antes, porque he tocado toda mi vida como músico empleado de alguien, un músico profesional, que está muy bien y eso es un logro para mí, pero también está la parte de poder disfrutar las personas. El nivel humano. Pensamos diferente, un montón de cosas, pero la manera en que discutimos las cosas y en que ellos me han permitido aportarle a su banda lo que yo sé, ha sido desde el debate sano. Desde yo decirte, mira,
que yo no tengo mucho filtro, ese es mi problema, que soy una persona que no me cuesta, por eso hablo tanto, porque no sé cómo ir directo y decirte, esto es una mierda. Vale, yo creo que lo dejamos ahí. Simplemente terminar con la palabra mierda. Ya, no, está bien, Ya eso le que, pone ya, un pito. ya que él ha hablado de muchos de sus referentes, que son increíbles, ¿cuáles son una canción que al resto os voló la cabeza y en el sentido de que os hizo querer ser parte activa de la música y no solo pasiva como persona que escucha música, sino que fue una, sé que hay muchas, pero alguna que recordéis que digáis, joder, este tema Antológica, ¿no? o de repente me hizo decir, joder, yo quiero darle caña a esto. Cada uno la suya, ¿no? Sí, dale. Hombre, Sí, a yo no ver, estaba, ostras, yo no puedo decir, yo no estaba. No, pero bueno, tú puedes decir la tuya de cara Sí, a bueno, que él ha dicho ya unas cuantas. Sí, claro, unas claro. cuantas. Voy a aprovechar mientras los compañeros lo piensan para decir, antes hemos fallado una cosa brutal cuando estábamos hablando de las diferencias con anteriores proyectos, tío. Se nos ha olvidado decir que en Telenoir, pese a todas las influencias anglos, que son muchas, se canta en castellano. Wow, es verdad. Y nos hemos metido a decir, como pequeñeces, en plan de no, en esta banda vestíamos de azul, en esta de negro, y no hemos dicho ese dato importante. Entonces, bueno, se nos había pasado. Bueno, Y ahora volvemos con las yo creo que canciones. de grande no lo hemos visto. Venga, tira algún... así rápido, venga, va. Venga, bueno, tú lo sabes bien, pero bueno, los Beatles. Una canción, podría decir que a mí la que me tocó la patata, que a día de hoy no aguanto demasiado, fue la de Bam, 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 oh yeah, tell you something, ¿qué? I wanna hold No me your esperaba hand. esa, ¿eh? Sí, fue como diciendo, joder, cómo mola, ¿no? Esto es muy teenager, muy adolescente. ¿Tú qué tal, Gonzalo? yo diría Laila de Eric Clapton, Fíjate. en concreto, sí. Un temazo. No sé. A ver, es que a mí siempre me ha flipado mucho el rollo de la guitarra slide y tal, desde que vi a un chico ahí afroamericano ahí con el rollo este, así en vivo y en directo, siendo muy pequeñito y tal. Y la verdad que, joder, o sea, esto es algo ya más personal, ¿no? Pero siempre fue algo donde me quise meter, pero claro, no encontraba a nadie ni que supiera manejarlo ni qué tal. Entonces, pues a base de escuchar e intentar imitar el sonido, y me costó años de práctica y tal, y por eso pues, las guitarras de Duane Allman en esa canción, estos rollos, me llevaron a eso en concreto. Y sobre todo esa técnica en concreto, ¿no? ¿Qué tal tú, Nacho? Si tuvieras Pues que decir estaba pensando en qué momento, porque yo escuchaba mucho, yo tuve una adolescencia en la que estaba muy metido en el rock urbano estatal, ¿no? Y muy ajeno a todo lo anglosajón, y es una cosa que pasa mucho, ¿no? con la escena española, ¿no? Como de ser un poco más impermeable a veces, ¿no? Y creo que el primer disco que alguien me pasó, que me abrió un poco la cabeza, fue el Sky Blue Sky de Wilco, que ahora no considero ni siquiera que sea el mejor, pero en ese momento particular, pues ahí había unas texturas y una manera de afrontar la musicalidad rock que yo era muy jovencito entonces y desconocía, y a partir de ahí, tirando del hilo, pues me enganché mucho a otros sonidos. A mí también me encantó, la verdad, y además estoy pensando que hace tiempo que no los escucho. Voy a volver a escucharles de nuevo. ¿A quién? A Wilco. A Wilco. El último disco Cousin es... no, ¿cómo se llamaba? El último disco es bastante bueno, los dos últimos. Tuvieron un bajón, pero creo que los dos últimos han estado muy bien. Yo he de añadir a una persona que se me ha olvidado que por cuestión de infancia con mi madre, el tema de You Make Me Feel Like a Natural Woman de Aretha Franklin, Temazo. creo que realmente está por delante de la que he dicho antes. Antes hemos mencionado a uno de los hijos del dios del groove aquí en la Tierra, a Jimi Hendrix. Ya que estamos en Canal Red, me voy a tirar un poco para casa. 1969, Jimi Hendrix, ¿no? en pleno Woodstock, se mandaba esa versión histórica, ¿no? del himno norteamericano, antibelicista también. ¿Creéis que estamos llegando a tiempos semejantes a los de Hendrix? Quizás se parecen más a unas cuantas décadas anteriores, o no tiene nada que ver, es algo completamente diferente, y todo lo enmarco en... ¿Nos harán hacer la mili finalmente otra vez o qué? ¿Nos vamos a la guerra? Bueno, No sé qué ¿Quién años responde? tendrás tú, pero creo que ya estábamos un poco mayores para la mili. Eso está bien. sí, pero espérate, que nunca digas nunca. En Ucrania ya están Yo- tirando de Venga, lo que pillan. Me tiro yo un poco así rápido. Primero, yo soy de los que piensan que la historia, que esto es paradigma y epistemología de historia y tal, como buen friki de la historia que yo soy,
la historia es una espiral, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, si la ves desde determinado punto de vista, puede parecer que la historia se repite y todo esto. Esto es una cosa no es mía, obviamente, es una cosa manida ya. Sí que hay elementos Que riman, ¿no? que riman, ¿no? Efectivamente, como Star Wars. Pero la pregunta a mí me gusta mucho. Yo creo que el momento es peor que el 69 y más incierto que las preguerras o el periodo de entreguerras entre Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, por el dinamismo que hay a nivel global, lo que es masa de gente, intercomunicaciones, impacto ambiental, es decir, todo va más rápido, todo es más frenético. Y luego también, una cosa que se trabaja en esta casa porque os veo y os escucho atentamente, que es una cuestión también de la sociedad de consumo y que todos y todas tenemos nuestra opinión. Entonces, bueno, pues también ese altavoz también que supone Internet muchas veces hace que también de alguna manera como que todo esté un poco más desde el histrión. Entonces, a mí este elemento me hace a veces, y termino con esto, no poder anticipar exactamente qué es lo que va a pasar, porque incluso hasta la metodología improvisada y efectista es un paradigma en sí, lo podemos ver incluso con Trump. Así es mi opinión. Hay una naturaleza del ser humano de querer anticiparlo todo. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar. Lo único que no me has preguntado, pero me ha gustado mucho lo que dijo Pablo y quería añadir una cosa. Pregunta a todos. Me parece muy me asusta. Yo soy padre. Entonces, desde que fui papá ya yo no asumo ciertos riesgos, ¿no? Que antes sí. Pero sí me asusta mucho la falta de tolerancia para estar en desacuerdo. Y eso que hablábamos antes de Telenor, eso me ha hecho quedarme con ellos. Estamos en desacuerdo en muchas cosas, y sobre todo con este tema. Y me gusta porque al final nos damos amor. Y estar en desacuerdo con Pablo, que sabe tanto, en este caso, de historia, me hace aprender de Pablo. Entonces, es otra escuela más. La guerra ya está. Pero hay miles de guerras. Hay guerras que son sin fusil. Y esas son también importantes. Entonces, no sé si tu pregunta era esa. Va por ahí también, sí. Yo creo que ya está la guerra, pero ha estado desde la revolución industrial. Otra cosa es que tengamos que ir nosotros. Estamos Esa es la gran diferencia, yo creo. Estamos, que por eso ahora estamos muy acojonados en creo que Occidente, ¿no? el asunto es ese, quiénes van y quiénes no van. Claro. ¿no? Habrá mucha gente ¿no? del sur global Te que vas a dirá, pegar de bueno, que hostias ahora estáis temblando porque... ¿sabes? Claro, efectivamente. Sí. Y si te vas a pegar de hostias tú, pégate de hostias Yo tú. estaba más bien diciendo, por eso dije varios tipos de guerra, porque ya estar en la sociedad implica, no sé quién dijo que, José Martí lo dijo también, pero la frase no la voy a decir exacta, pero no me acuerdo. Pero la única manera que estamos libres de todas las cosas que nos afectan es la educación. Esa es mi opinión. Sin educación podemos tener toda la infraestructura y todo lo que podamos querer tener, material, pero sin educación todo se va pudriendo. Entonces, ¿qué relación guarda para vosotros la música, la cultura con la política? ¿O qué relación creéis que debería tener? No tiene por qué ser el arte que tú haces, sino tú como persona de la cultura. Pues, a ver, nosotros no tenemos un vínculo tampoco muy estrecho en nuestras letras, que mayoritariamente el que hace las letras es Pablo. Bueno, mayoritaria, casi exclusivamente el que hace las letras es Pablo. Tampoco hay un vínculo del todo cerrado para con temas políticos, por así decirlo. O sea, sí se pueden utilizar figuras retóricas para hacer referencia a cosas concretas, ¿no? Pero tampoco estamos muy alejados de ser un grupo panfletario, por ejemplo, ¿no? Pero estás pensando en grupos políticos como grupos que expresan, digamos, un mensaje concreto en las letras, ¿no? Ahí sí que yo un poco puedo discrepar porque, bueno, no discrepar, pero claro, cuando se piensa en música política se piensa en música que tiene un compromiso de palabra, explícito de palabra, entonces ahí no estamos nosotros, ni probablemente queramos estar, aunque sea muy legítimo quien lo haga, ¿no?
Y nos guste en grupos. Y nos guste en tal. Para mí, de todos modos, hay una cosa importante de cómo atraviesa la política la música, cómo atraviesa muchos aspectos de la vida de las personas, que son los hechos antes que las palabras. Es decir, sí que creo que los músicos y los artistas, como todo el mundo, tienen que tomar decisiones día a día y vivir con ellas. Y estas decisiones muchas veces también son decisiones que tienen un componente político, desde la ética de los cuidados que podemos haber hablado antes, hasta dónde tocas, en qué condiciones tocas, para quién, por para qué, quién no, etcétera, para quién no, en qué formatos sí, en qué formatos no. La música es complicada, nosotros somos una de las muchas bandas que está empezando. Y bueno, pues es complicado acceder a salas de conciertos, es complicado acceder a festivales, es complicado acceder a muchas cosas, ¿no? Bueno, y cuando accedes, perdón, las condiciones... Claro, Eso no son... es una traducción o una síntesis de situaciones políticas. totalmente. Tú estás en un mundo y no estás flotando por encima de él. Entonces, digamos que para mí la relación entre música y política es inescapable, como la es en todos los aspectos de la vida. Y va más allá, por eso decía que creía que Egon no te quería, digamos, decir que no estoy de acuerdo, sino que creo que te estabas centrando como en la típica pregunta de ¿hacéis letras políticas? ¿Explícitamente políticas? No. Luego voy por ahí, también aclaro una cosa también. Sí, a ver, yo creo que también por el tema de como letrista, sí que os diría que a mí me interesa mucho cuando... O sea, yo creo que hay situaciones en las que lo explícito... ayuda, es necesario casi, ¿no? Es obligado, vamos a decir. Pero eso ya lo dejamos para un marco de interpretación de cada uno subjetivo. Claro. Para mí sí son políticas. Para mí sí son políticas. Lo bueno de las letras para mí es que, como el arte en general, creo que también, aunque está instrumentalizado, puede ser explícito, puede estar... puede ser bebedor o dependiente del poder, obviamente lo sabemos todos, ¿no? Desde la antigüedad, pero para mí Spiderman sí es político. Hay un tema que es Spiderman y sí es político, porque... Y Batman. Y Batman es político, claro, ¿no? Digo, Spiderman porque sí que hay un tema que es Spiderman, ¿no? Spiderman y tal. Y en un momento dado, pues bueno, se habla de que voy saltando sobre los coches y voy saltando sobre la poli. A ver, ese voy saltando sobre no significa que es aparentemente inocuo, pero el letrista que soy yo lo ha metido ahí por algo. Entonces también, bueno, creo que lo bueno de esto es que cada uno tenemos una lectura y eso es lo que quiero señalar. Ahora es cuando Gonzalo dice, yo no lo sabía, entonces yo dejo el grupo, yo no sabía que hacían letras políticas. Yo soy de venas. Vale. No, o sea... Pero yo entiendo lo que dices también tú, claro. El vínculo que quería establecer antes es que también hay veces que se desvirtúa el arte por parte de algunas bandas y construyen... Mira, voy a hilar con algo anterior. Es que hay veces que los pensamientos me vienen ahí como, como bombas. Desde los albores de la música negra, en tanto a lo que se refiere a ragtime, blues, se ha estandarizado la música en cuanto a unos patrones formales. A día de hoy es verdad que esa estandarización a lo que contribuye es a que la industria musical produzca más y más rápido, ¿no? Y esa estandarización muchas veces tiene una connotación mucho más basada en las figuras estéticas que en figuras formales. Quiero decir, sin tampoco entrar aquí en una materia muy profunda, un ragtime a lo mejor puedes producir infinidad de ragtimes utilizando solo movimientos de cuartas. Puedes producir infinidad de canciones de trap utilizando una serie de elementos estéticos, ¿no? Música que ha estado condicionada por una producción lírica en la cual se hace una exposición muy explícita de letras, también es una cuestión estética en sí, ¿no? Sí, o sea, claro. Y quiero decir, yo creo que a todos hasta cierto punto, pues bandas que hemos escuchado cuando éramos críos, rollos Reincidentes, también nos han condicionado un poco a llegar a ciertos patrones ideológicos que de otra manera a lo mejor nos habría costado llegar más, ¿no? Claro. Y dicho esto, también hubo una frase que soltó un tipo, Boots Riley, el cantante de The Cube, no sé si os suenan estos. No. Son un grupo, luego os lo pongo, de funk, son californianos, el tío está muy vinculado al movimiento Occupy en California y tal.
Y una vez que tocó aquí estaba, pues no sé si fue en un espacio de comisiones obreras, de una charla. A mí el tío me parecía muy interesante. Es director, por cierto, y tiene una película sobre huelgas en el sector de los teleoperadores en California que se llama Sorry to Bother You. Muy recomendable. Le estoy haciendo una publicidad gratis a este tío que vamos, es imparable. Estamos aprendiendo todos aquí, ¿eh? O sea, Pero hubo una frase, porque él tiene, y creo que este grupo también es un nexo que a todos nos une, Rage Against the Machine. Total. Mira, ahí he dado con otra clave. Total. Este tipo... Este es el diván del chico. Sí. Pues este tipo tiene un grupo con Tom Morello, con el guitarra de Rage Against the Machine. Y hay un videoclip que está grabado en la Bolsa de Nueva York, el de Sleep Now in the Fire, si mal no recuerdo. Y él apelaba cuando se grabó ese videoclip y se hizo esa canción, que creo que al final acabaron arrestados, no sé del todo el contexto. Pero claro, que él decía que Rage Against the Machine en ese momento era una banda que lo estaban petando con el disco este de The Battle of Los Ángeles y un montón de brokers, que eran chavales al fin y al cabo, fueron como a jalearles en ese contexto y lo que les jaleaban al fin y al cabo era suits for rage, como trajes para rage. Y este señor, al fin y al cabo, lo que acababa diciendo es que, vale, Rage Against the Machine hacía una música muy comprometida, muy política, pero no había un movimiento al cual se pudiera adherir en ese contexto, a principios de los 2000, en ese, Sí, claro, o sea, que en sea ese contexto que tú seas estadounidense, ¿no? político, que eso no quiere decir que te vaya a salir bien. Y claro, y apelando a lo que decía respecto a la época de Hendrix, es que también vivimos en una era en la que impera, no sé cómo decir esto, sin quedar mal, pero una cierta relativismo moral, ¿no? Un cierto relativismo moral. Entonces, claro, es difícil también tener una serie de... y una fragmentación también, que yo le he pensado, probablemente el ejemplo de Woodstock sea irreproducible, es decir, en aquel momento que no estaba tan globalizado, las estrellas de música, creo que, quiero decir, se producían este tipo de cosas en las cuales verdaderamente el mundo, o un determinado mundo político, social, la juventud, etcétera, pasaba por ahí. Eso es. Sí. Yo creo que ahora mismo, Para bien por y para ejemplo, mal. Para bien y Porque para al final mal. había Efectivamente. pocos canales, era muy pequeño el embudo y entonces Claro, entraban los claro. que entraban. Bueno, era una experiencia, perdón, hasta cierto punto vanguardista, ¿no? Sí, sí, hasta sí. cierto punto, quiero decir. pero digamos que tú podías decir, aquí está todo, ¿sabes? Aquí está todo. Esas historias que hemos leído todos de la música, de que había salas, había nodos, puntos que eran como muy centrales. Ahora es todo más reticular. Entonces, por ejemplo, y volviendo a la pregunta de antes de la guerra, tenemos un cierto problema en el siglo XXI, es que no sabemos cómo va a ser. Si hay una guerra, no sabemos cómo va a ser la guerra del siglo XXI. Probablemente será más híbrida, nadie lo ha estudiado, pero Sí, de cuarta generación. antes preguntas por vamos a hacer la 1000 y yo decía, bueno, yo tengo más miedo de se nos va a caer un día internet a todos, porque creo que van a ir más por ahí más los tiros, por una guerra que ya no se juega tanto en el frente. En el tema de la música y la política, por ejemplo, también creo que ahora mismo reproducir movimientos sociales nítidamente ligados a movimientos culturales ahora es más complicado y el simple hecho de todas las bandas estamos hibridando y hay muchos Sí, pero desde ámbitos. el punto de vista eurocéntrico pasa más esto. Claro. Porque en otros lugares sí que hay una resistencia casi básica en forma culinaria, en forma gastronómica, en forma artística, en forma tal. Quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero creo que también eso, a nivel global sí que hay experiencias reales y contextos reales ya aquí, ahora mismo, en este mismo momento, no en este mismo lugar, en el que esto sí que, lo que tú dices que aquí no sucede o no sucede, como estás diciendo, tan claramente, tan nítidamente, ¿no? Esa asociación articular entre un arte y una ideología. Me da igual, no estoy hablando de izquierda o derecha, sino en general, que sí que pasa, pero en los términos en los que parece que estamos hablando, hay que irse a otros lugares. Por ejemplo, yo creo que América en ese aspecto, y no solo América, pero creo que es un gran ejemplo para esto a lo que me refiero. Porque creo que además, personalmente, esto es una opinión muy personal y puedo estar equivocándome, creo que es el futuro de muchas cosas América. En el sentido sociológico, a nivel laboratorio. Antropológico, podríamos decir, ¿no? Ahora viene una parte del programa que a mí me gusta mucho y es que os va a hacer una pregunta una persona que no soy yo. Así yo me quito de trabajo ya, que ya estoy trabajando demasiado. Méteme la pregunta, por fin, Rocío.
Hola, buenas. ¿Cómo estáis, queridos amigos? Pues nada, yo lo primero daros la enhorabuena por el proyecto musical, que nos lo gozamos, que nos vamos a los conciertos. Y nada, yo os quería preguntar también que para cuándo un concierto de 4 horas de esos que perdemos el control. ¡Qué bueno! La mejor paella de España la hace. Hugo, que he de decir que... Nos encantaría, la verdad. Joder, sí, esto hay que hablarlo. Yo creo que incluso deberíamos de hablarlo también Claro, contigo, ¿no? Hacer algo ahí Tenemos que hacer como un si sarao, una bacanal. ¿no? Una bacanal, ¿no? Bacanal Red. Se está pensando, no creas. Pues Eres el bueno, primero al que se le espero tener noticias de aquello. Claro que sí, sí, sí. Para Pronto, puede ser pronto. Estamos ya mayores, no sé, tan optimistas. No, yo un concierto... ¿Has visto por qué te hemos puesto atrás? Mira, un concierto, Bueno, tan tranquilo un aquí en concierto de Visella. 4 horas, el que hay mucha gente, yo que sé, Wilcos hace conciertos largos, Pearl Jam también. Bueno, hay gente el que hace conciertos- hay el gente Drogas que- hace conciertos de 3 horas ahora. Sí, pero hay gente que hace conciertos de 4 horas y todas las canciones suenan parecidas. También hay que tener cuidado Sí, con sí, eso. no, Podemos claro. sí, hacerlo y nadie se el entera. concierto está ahí, luego que sea ¿Y tú que monótono sabes no. chino? Podemos cantar las canciones en chino. Bueno, pues O mira, al yo revés. una cosa, no sé lo suficiente porque estoy en un momento muy bebé todavía con el chino, pero sí que lo he pensado hacer alguna letra. Mira, yo lo del concierto la verdad que estaría muy bien y también mola mucho lo que lo haya hecho Hugo. Tú, Hugo, que tienes contactos en Solanilla y en Aineto y en sitios de autogestión testada y además efectiva. Yo creo que esto, hostia, me ha sorprendido. Se ha metido en un lío que no se lo sabe ni él. Yo creo que esto va a ser un pedazo boomerang para él. De todos modos, hay que decir una cosa, que tenemos que montar un repertorio de 4 horas, entonces nos han dado tarea. Bueno, siempre podemos alargar las canciones. No, Bueno, pero tiene- Jams infinitas. Jams infinitas. Claro. Yo para la no, batería, y yo sobre para todo- como baterista no estoy tan de acuerdo, pero No, la mejor pero paella de sobre todo España la yo hace Hugo. creo- Entonces lo que diga Hugo es ley. Yo creo que se puede discutir más desde hacerlo algo teatralizado y algo de colabos. Nos estamos Puras metiendo en colabos. un lío con aquí. ello. Claro, rollo de, mira, ahora vamos a hacer un... ¿sabes? Yo lo veo, yo lo veo. Se apunta, ahí queda eso. Un solo de batería de un par de horitas de Ale y ya está. Ahí ¿no? está. No sería una Claro. mala idea, ¿eh? Claro, Sí, joder, claro. Y ahora para terminar, la pregunta republicaremos muy rápidamente una noticia que os gustaría que publicaran mañana y que republicaríais con mucho gusto. La que queráis. Una noticia, pero no entiendo muy bien la pregunta. Algo que Una noticia que te os gustaría ver publicada. Ah, bien, claro. Lo que quieras, soñar es gratis. Vale, a mí me gustaría que se implementasen los juegos de rol, tanto de Roll Master como lo que es formato cartas, como Wargames, como Qué feo. varias historias, ¿vale? Lo que es el rol, creo que tendría que ser obligatorio desde primaria y en secundaria, adaptada a las competencias de cada edad. Soy maestro, ¿vale? También lo hablo por eso. Vía BOE, por favor, Pedro. Muy bien. Tú que conoces bien a Pedro, que sois del mismo cole. Joder, somos del Ramiro Maeztu, aupa es tú. Que alguna otra así como más, menos friki, quizás. Muy geopolítica esa también, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, que puede parecer una frivolidad lo que acabo de hacer y no lo es. Creo que el mundo sería mejor, ¿eh? Venga, poneros Miss Universo alguno. Por tirar por algo profesional, yo que me dedico al mundo de las páginas web y tal, y llevo un buen cabreo con el cambio de X, de Twitter X, y también le han metido hace poco un multazo y ya se han quedado cortos, porque forma parte de la política también a Meta y tal. A mí una noticia que me gustaría ver es que todas las redes sociales son, tal y como las conocemos hoy en día, son o desmanteladas o obligadas a ser open source o tratar los datos de una manera, no sé. Sí, control, ¿no? Un control de algún modo, porque me Sí. parece que es un problemón, la verdad. Llevarlo al sector público, ¿no? Entre Con todos. unas O normas- me da igual la solución, pero me parece que, Vamos a buscar alguna. que tenemos un Eso se problema está grave. diciendo en esta Entonces me casa. gustaría su desaparición tal y como son ahora. Tal y como están ahora. Tal y como Pasa están que, claro, ahora. ya si te metes ahí tienes que derribar el capitalismo. porque- Sí, Bueno, podemos empezar por derribar las redes sociales tal y como son ahora, si Vale. queréis, pero, sí, paso a paso. Claro. pero bueno, es un tema que me ocupa y preocupa, o sea que me gustaría verlo, la verdad. Y me gusta cómo engarza tu idea con la mía.
Mira que sí, por eso lleváis tanto tiempo juntos. Estoy esperando ¿Me cedes el honor? Sí, sí, yo quiero escuchar la Yo es que sabéis que quiero ver el mundo arder, entonces voy a ser bastante más incisivo. Esa es, ¿no? No. No, pero casi. Y que aparezcas tú tocando la guitarra entre llamas ahí, ¿no? Como Una Nerón, cosa claro. épica. Como Nerón, Max, por supuesto. No, una noticia que a mí me gustaría ver publicada y que... Pero por muy rocambolesca que sea. Dale. Quiero ver cómo la República Mexicana recupera los territorios perdidos tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Toma Vamos ya. ya. Voy, Vamos arriba. Yo creo que con eso terminamos. Terminamos este mejor. programa. Mejor que terminar. Ale me dice que es mejor terminar ahí. Terminamos mejor ahí dejarlo ahí. mejor. ¡Wow! Bueno, chavales, Choca, tío. ¿qué os puedo decir? Muchas gracias, mucha suerte, en plan, con vuestro proyectazo, que lo vais a petar. Yo recomiendo a todo el mundo que siga Telenoir allá donde vaya. Y aquí tenéis vuestra casa, cuando queráis. Y nada, vosotros, nos vemos en el siguiente encuentro, con la música siempre a esta parte. Y nada, esto es nuestro ahora. Salud.